que ustedes sepan que va a ser grabado para poderlo compartir más tarde. All right. Muy bien. Alison, I just might quickly make you a co-host if Allison, that's te voy okay, a so that hacer you can co-host let people para in que while I'm tú puedas introducing ingresar a las demás personas speakers, if cuando that's all están right, just to give you entrando, si access. te parece Thank bien. you. Muy bien. A few more coming in. Hay más personas entrando en Alright. este momento. Muy Brilliant. bien, Well, Alison, if you wouldn't mind taking over the muy admitting bien. people for just a moment, Entonces, we might get Allison va a started. ingresar a las So personas para welcome que podamos everybody empezar. to our Bienvenidos virtual learning a event cada today. uno de This ustedes a este event evento de is being aprendizaje. Este hosted by the evento Transition Working es Group and is patrocinado really por el being grupo led de by our transición y group, es our dirigido por support uno members and de leaders of Faith nuestros in Action. I'll miembros introduce fabulosos y our Faith in Action líderes. team in Faith just a in moment. Action o Fe But en just to Acción let you sería la know that this traducción al meeting will español. be recorded. Queremos It's que already been sepan que recorded, esta reunión and ya also está that it is en módulo de in Spanish grabación and y English. So if está you've en just joined, español y en inglés. please Si se do acaban de choose unir your a la language of llamada, por preference using favor, the escojan el interpretation button idioma at the bottom of de su your Zoom screen preferencia, and putting utilicen el yourself in botón either de the English or interpretación the y Spanish colóquense en channel. español o en To inglés. start with, it would be Para wonderful empezar, if you sería could introduce maravilloso yourself, si your cada uno se puede organization, where presentar su you're joining us from in the organización, world de today, using dónde the se chat están function. uniendo a If la you just put a llamada, quick en qué text in lugar there, that del would be mundo se wonderful, so encuentran. we can get a Y sense of así who has joined us podemos in the ver room today. quiénes están ya en sala. And just to let you know Y that para que the sepan, format of today's el event, formato we're del going to día have de some hoy, vamos a presentations, tener unas and then there'll be opportunities for presentaciones you y to va ask a haber questions and a bit oportunidades of a para Q&A que with some hagan of our speakers and preguntas panelists con today. algunos de But we're nuestros also going to be having an panelistas y interactive oradores, pero section where también we'll vamos a have tener una breakout sección rooms. Breakout interactiva rooms will donde be vamos a in tener Spanish and salas in English. de So please, when we get to discusión. that part Habrá of the una sala agenda de and inglés, open una up sala the de breakout español, rooms, así es que please cuando do lleguemos a choose esa the parte, por breakout favor, room that reflects the language escogen that you would prefer to el participate in, so you can salón have that que discussion without tenga having to el have idioma donde ustedes interpretation se in sientan más those cómodas, groups. porque en esos grupos no So once tenemos again, welcome interpretación. everybody to Muy the bien, event today. bienvenidos And just todas y by way of todos. giving you Y para background, darles un this was poco part sobre of the los transition sobre working el group who, as I contexto, este mentioned, es is parte hosting del this grupo event de today, their transición que work plan está for 2024. organizando And este one tema of para the nuestro plan del activities that was 2024. Y identified una de as las actividades que priority se by the identificaron community of como practitioners prioridad who are part por of the la transition comunidad working group de was to improve our profesionales understanding era of how best to mejorar nuestro communicate entendimiento de between cómo comunicar de mejor organizations who forma are las overseas partners organizaciones or que who are tienen playing the role of a donor socios with o residential que care services tienen and the servicios de cuidado organizations who are in residencial y country who may be providing aquellas technical support organizaciones que to están those dando apoyo transitioning residential técnico care a services. aquellos But one thing servicios that was de coming cuidado up quite residencial. Y frequently is algo que often salía in the frecuentemente era communication que between a muchas very veces en la technically minded comunicación group and entre un grupo potentially muy with a técnico donor or an y con overseas un partner, donante o un sometimes that socio communication can have barriers de and gaps. fuera, puede And haber in order to barreras, improve the experience of brechas, transition y and para improve mejorar our ability to engage on esa both habilidad sides de and podernos to create comprometer strong con ambos partnerships lugares y for tener transition, socios we really fuertes felt para la that we needed transición, to sentimos look que at ways to really share necesitábamos ver learning about formas how best to para engage with those compartir different la stakeholder forma en que groups, mejor not podemos only in the hacerlo, initial no engagement solo and en awareness el raising, but also as inicio the de transition concientización, process sino progresses into the conforme different la phases and transición stages. progresa a So sus this learning diferentes event that fases y Faith to etapas. Action have Este very evento graciously de Faith in agreed to Action organize, ha along with the organizado networking transition con working group, is el really to grupo address es that para particular abordar activity and esa bring forth some of actividad the learning y that they poder have colocar from their sobre la experience, mesa in addition lecciones to a speaker that aprendidas, su they have invited along experiencia. today. Y una Sandy persona Whittle que will el also día be de sharing hoy nos va a hablar, in que es order to Sandy really give Whittle, some que también insights va a estar into how compartiendo best para communicate darnos la with the overseas perspectiva de partner or cómo donor comunicarse audiences and mejor con stakeholders. donantes y Faith to con Action, as actores many of you or principales. most of you know, Ustedes saben que works quite Faith in closely Action with trabaja faith-based cerca audiences, Christian con faith-based audiences, primarily organizaciones in the US, but religiosas definitely not en exclusively Estados so. Unidos, And pero so no they will es also be sharing exclusivamente a lot of their religiosa, learning porque van a around estar engaging with compartiendo the también faith-based, sus the Christian faith-based aprendizajes community
en We're in las for diferentes a really comunidades. amazing event Así es today, so que thank you es all un for joining. evento muy bueno el You día de hoy. will be Gracias able to por use the unirse a esta chat llamada. function Van to a ask poder questions. utilizar el You can chat para pose hacer those questions in both preguntas. English and Lo Spanish, pueden and we'll make colocar sure we en pick those inglés up y and en integrate them español y vamos a into the estar event. seguros So de without poderlos further integrar ado or al taking up evento. any more Sin time, más, I'm going to sin hand quitarles over to más Ellie tiempo, Osborne, le who's voy the a dar Executive la Director of palabra Affirmative Action, a and she's going Alison to introduce Cobo, a little bit quien more of nos va a where the event presentar is un going to poco go today más and also sobre el introduce evento del the día de event. hoy So y over to you, también va a Ellie. Thank you so presentar a much. los Thank panelistas. you so Nos much, vamos Rebecca, and thank you contigo, everyone Ali. for Gracias a attending. todos It's an honor por to estar aquí. be able Y to es un have this honor conversation poder with each tener of you. esta conversación. Whom, as I look around the chat, Veo I en el chat respect and value so que much. So thank you hay for tantas giving us this personas a opportunity quienes to be here. realmente es un Faith in honor estar Action con is a ustedes. coalition Faith of in Action organizations es una that have coalición been de around since organizaciones que ha 2006. estado Similar desde el to Medicare Network, 2006 actually. I think we were y founded about creo que 2008. también, igual que BCN, As a y coalition, our mission como is to catalyze coalición, nuestra misión es specific catalizar Judeo-Christian support específicamente el around women's care apoyo around the world. religiosa And sobre el cuidado alrededor del as mundo. we do that, we've Y, really been y al strategic as hacerlo engaging with eso, a specific group of somos muy donors for the last estratégicos 18 en years. involucrar And a we wanted to begin by donantes sharing what we've been específicos learning y about queremos support. compartir con ustedes lo que If we nosotros hope it's a hemos way to aprendido open y broader esperamos que sea una dialogue forma de about abrir learning un diálogo about sobre how el to engage donors aprendizaje well. y, So we realize cómo we only have one comprometer a perspective, donantes. specifically Así the es US que Christian donor tenemos audience, a but we una hope we all can donante build de together Estados from here and Unidos learning. y esperamos que So the plan podamos for our hablar time todos is we're going sobre to share a little bit about nuestros why this topic is aprendizajes. important, Vamos a hablar some sobre por specific qué este learning that tema es we've done regarding importante, the mindset lecciones of our donors aprendidas, that we're working de with, the US acuerdo a Christian la audience. mentalidad Then we que have a tienen guest who nuestros will be donantes de fe who will be religiosa. interviewing, Y who luego is vamos a estar specifically a donor entrevistando a un to Care for donante Children Around the de World, un Sandy, as centro mentioned de earlier. cuidado residencial, And then como we're going to se share a few mencionó more antes. Y luego reflections vamos a on how to compartir engage más donors well from reflexiones our sobre experience. cómo involucrar a los Then we donantes want de acuerdo a you nuestras to share. experiencias. And Y that's luego what queremos que Rebecca was referring ustedes to. We'll have compartan. breakout work. Vamos We're a going to tener, talk como about decía our Rebeca, experience working with donors. salones para que So what are the compartan gaps y in poder learning ver for the areas cuáles where son you'd like las to learn more brechas en about el in the future aprendizaje que queremos as a saber part of más the como collaborative work al that ser we're doing. parte de este So grupo to get our colaborativo. brains Para working, we have an empezar a activity for usar you. nuestros We cerebros, would like tenemos you una to actividad put para one ustedes. sentence in the Quisiéramos chat que to answer escribieran this una question. oración en How el would you chat para explain the contestar importance of esta pregunta. family-based ¿Cómo care to an explicarías la orphanage importancia del donor? cuidado familiar So take que a moment. tiene What's a un one donante sentence de that un would be centro de most cuidado powerful to explain residencial? to someone who's donating to an orphanage ¿Cómo about the importance of explicar la family-based care? importancia del cuidado We'll con read it to base you en in la English. familia a un donante que ha sido donante de un cuidado residencial o de un orfelinato? ¿Cómo explicar la importancia que tiene el cuidado Your familiar? responses in Coloquen, chat. por favor, su respuesta en el chat. If you're Si more comfortable responding in están Spanish, más please cómodos help us al interpret contestar those en responses. español, Zuli nos puede ayudar. We have an excellent one from Stephen. Tenemos uno de If Steven, your spouse were to si pass away, usted where would y you want your su child to go? A family or an orphanage? esposo That's a very powerful o su statement. Good job, Rebecca. esposa que falleciera, Oh, excellent. ¿dónde Grace is thinking quisieras the que same tus exact way. niños, That is a good niñas one sentence. o Good. algún pariente, dónde quisieras que ese niño o niña creciera? And Pete, thank you. If Y something Pete, happened to you and gracias your si partner, algo te where would you pasó want a them to ti go? o a tu Excellent. esposo o Great. esposo, You're using that one well. ¿qué te gustaría que se hiciera con esos niños? ¿Fuera un familiar quien se hiciera I see cargo at o least en one more. un cuidado residencial? Veamos.
when I do presentations, I make Cuando yo copies hago for presentaciones, yo hago que todo el público trabaje, no solo yo. Y hay otro comentario de Frederick. Frederick. When the Frederick, children become 18 Cuando years, esa niñez would you build cumple them los a house 18 in the años, institution? ¿les construirían una casa en la institución? Muy interesante. Well, hopefully this is starting to get your mind Esperamos que working a esto bit, esté as we jump haciendo que into this empecemos a important pensar topic. sobre este I do tema wanna, tan importante. start Quiero empezar by setting some clarity on what we mean al by aclarar cuando donor. hablamos de I have donante. found that He encontrado we use que this term in different ways, utilizamos este término and en formas we all have had different distintas y experiences todos tenemos engagement diferentes of a donor. experiencias. So Algunas I want to veces en recognize español le today llamamos that we're using apadrinazgo. this term very Estamos broadly, utilizando but we're este going to talk término de una about really forma two general, pero concepts vamos a in hablar de the dos idea of a donor. conceptos cuando And there's hablamos a de spectrum in donante. between the Y two. hay un The espectro first is entre the los more dos. El traditional idea of primero donor. es This is la the idea person who is tradicional. Esta es la writing a check or persona giving que cash está to an haciendo organization, un and the cheque o organization entregando goes and efectivo does a the una work. organización y esta They would probably organización hace el identify trabajo themselves as e se They would say, identificarían I'm a como giver donante. or I'm a donor to this Y work. ellos dirían, yo dono But there's a este another trabajo. type of Pero hay donor that we want to otro make sure to tipo talk de about, donante que and that's queremos someone estar who might seguros not de que think of hablamos themselves de as a esto. donor Es only, aquella persona que but no more se siente involved solo and donante, has more sino que está ownership más over the work. involucrado It may be y someone tiene who más founded an organization involucramiento while en el trabajo visiting con la overseas organización. and now leads Por maybe it's ejemplo, fundraising in a ha different hecho country. una Or maybe visita someone who fuera del met a país pastor or met y conoció someone who was part of a un small lugar y está organization recaudando and then fondos, built an o organization bien around it and now runs a alguien que fundraising group. conoce una Essentially, this is necesidad a y se fundraising convierte entity. en It un also recaudador de may have fondos. varying También levels puede of oversight and tener engagement of the work diferentes on the ground. niveles They de may even de be in charge of vigilancia, de hiring and supervisión, firing and quizás se managing the staff contratan of the work o on the ground. despiden I think trabajadores. this difference Yo is creo really que esta important diferencia because es muy they importante are very different porque audiences son and we un can't público treat them the same totalmente way when it diferentes comes y to no los supporting a podemos transition. tratar So igual we're going to be cuando highlighting hablamos de these differences transición. throughout, Entonces but vamos a I estar think it's haciendo important to start by énfasis recognizing durante la there's a couple reunión different ways para we can understand reconocer this que hay concept of donor. diferentes formas de ser donante. And why Y is it luego, important ¿por qué that es we importante talk que about hablemos There's sobre a couple reasons why I believe it's esto? important that we Es take very varias seriously our razones de engagement por with qué donors when nos an organization tomemos is con transitioning seriedad esa relación family con los based care donantes from cuando estamos residential haciendo care esa to family based transición care. de cuidado And the first residencial is a cuidado the money. familiar. Primero, porque necesitamos el So dinero y simply stated, luego there are hay spikes in costs when it comes to alzas organizations en transitioning their los services. costos cuando se está A haciendo esa study transición. done Hay by un CAPO recently, a estudio very que se small acaba de hacer, survey of es organizations, I think it was under una 30, encuesta muy looking at their pequeña finances, que revisaron recognized sus there was 15, finanzas 20 to y 20% encontraron que increase in hay the un overall aumento budget entre 15 while y the organization was 20% en transitioning, el but presupuesto they en esa also saw transición, a 40 pero to también 80% vieron que decrease de in the cost 40 per a child after 80% the del transition costo was complete. bajó So después de que se this data is terminó la obviously transición. we're Por minimal, supuesto, but we're learning more and more esto with the es cost un dato assessment tool mínimo, pero of what vamos it costs aprendiendo to más do a sobre transition. el But at this costo de la point, the evidence is transición. pretty En clear este that there punto, is en la a need evidencia for está funding, claro que hay and we necesidad have to do the de work to financiamiento support y tenemos organizations que to be hacer able el to trabajo para apoyar a fund las their transitions so that organizaciones para children poder are tener safe los and fondos secure in the necesarios process. para que esa So niñez that's the esté first reason why it's segura important that we en engage esa donors. transición. The second is El there's a segundo significant es, fear of loss of funding or loss of donors hay una pérdida de that organizations have when financiamiento they're que las considering making this change. organizaciones This han was brought up hecho y in a small esto study on sale en Catalyst un for Change estudio in pequeño Kenya specifically. en Kenia, There was a significant que barrier of hubo people una barrera fearful or significativa experiencing a loss of que se donors estaba as they make this experimentando change. And I'm una sure pérdida many of de you have experienced donantes with y people who have obviamente told you se han
visto que mis donantes nunca van a seguir con nosotros, pensaban es importante tener la capacidad de poder contestar a ese miedo y que puedan hacerlos competentes para que puedan unirse. Y esto pasó en esta es una encuesta que se llevó a cabo hace unos años y no va a funcionar para todas las organizaciones, pero ayuda muchísimo para que los donantes que acaban de escuchar sobre la transición, vemos que el 11% estaba entusiasmado y el 31% estaba de acuerdo. Entonces, hay buena cantidad de donantes que se emocionaban de la transición y había muchos donantes que no entendían o no les importaba mucho, estaban neutrales, pero había un buen número de donantes que estaban preocupados. Entonces, está claro que este miedo de los donantes es real. Y como vemos, de 23% más o menos en diferentes organizaciones, va a cambiar el porcentaje, pero creo que está un poco exagerado a veces, que ese miedo nos paraliza y pensamos que no vamos a poderlo hacer y hay muchos donantes que sí se emocionan. Y también las personas encontraron que creo que 26 o 28%, no escribí el número, de organizaciones, como 70% de ellos vieron un aumento en sus donaciones. Y por eso es importante que reconozcamos que este miedo hay que afrontarlo. Y es importante dar esperanza que esta transición puede ser un canal para financiamiento, no necesariamente va a significar que van a perder a sus donantes, porque si el 70% de esas agencias encontraron un aumento, esas organizaciones, un aumento en su financiamiento. Y lo último, creo que es importante que hablemos de esto también. Algunos de ustedes están familiarizados con esta gráfica. Es la herramienta de evaluación de transición y resalta la importancia de la relación entre el donante principal y el director de las instituciones de cuidado residencial. La idea de la transición viene del director de presiones de gobierno o en muchos casos hemos estado trabajando con donantes que los donantes quieren el cambio. El donante es la parte crítica de este proceso y también es vital asegurarnos que los donantes puedan apoyarnos en estos cambios. Para este punto, ustedes creen que yo sé que creen que este trabajo es muy importante. Queremos compartir un poco sobre lo que podemos hacer para poder involucrar al donante. Ya hemos hecho trabajos con socios alrededor del mundo. Tenemos una audiencia cristiana en Estados Unidos. Vamos a compartir algunas de las cosas que hemos aprendido de cómo piensan estos donantes y qué es lo que les importa a estos donantes. En 2021, Faith to Action publicó algunos resultados de un estudio que hicieron. Teníamos a 3,000 americanos cristianos que recibieron la encuesta. Queríamos comprender el apoyo de estos donantes cristianos de Estados Unidos. Y nuestra encuesta mostró que la siguiente, que el 86% de los cristianos creen que los orfanatos son un lugar positivo para los niños y el 96% también creen que un ambiente familiar es esencial y el 91% creen que los orfanatos son necesarios. Cuando vemos todas esas reacciones positivas, significa que
las personas no lo han pensado mucho. Entonces creemos que los cristianos tal vez no están educados, no están conscientes de esto. También vemos que el 72% se sienten inspirados para hacer un cambio hacia el cuidado residencial y cuidado familiar. Y el 81% creen que tenemos que trabajar en un objetivo hacia los orfanatos. Entonces, el resultado positivo es que sí necesitamos un cambio. También, debido a la edad, las generaciones con más edad piensan que necesitamos más estructura familiar comparado con los millennials, que los de la generación boomers y de más edad creen que los niños necesitan un ambiente con familias y necesitan un ambiente familiar estable. Creen que es esencial para el desarrollo del niño. Lo que nos sorprendió a nosotros es que las generaciones jóvenes, generación Z, se sienten más positivos con el cuidado residencial. Un 10% más de los millennials y generación Z creen que los orfanatos y los lugares de cuidado son esenciales y que los orfanatos son un lugar positivo para los niños. Nos sorprendió también que el 46% de los cristianos dijeron que la pobreza es lo que está llevando a los niños a cuidado residencial. Entonces, no debemos asumir que los cristianos creen que exactamente la pobreza es un factor que contribuye. Y como un orfanato no tiene que ser la solución. Entonces creemos que ayuda a describir el término pobreza, que estamos utilizando el término pobreza más. Entonces tenemos ejemplo de una familia que es pobre, tiene algún tipo de crisis que lleva a que los niños vayan a un orfanato, entonces es pobreza más enfermedad, pobreza más alguna discapacidad, pobreza más divorcio, adicción, es un desastre. Entonces, puede ser también pobreza. For the children during the crisis. And the parents see placing their children in residential care as the only way to meet their basic needs. And they're faced with that impossible choice. Ellie, next slide. Then we tested our family care messaging. We showed survey participants Luego 18 randomized pudimos statements ver los about family temas care. principales To indicate sobre el if cuidado the de la statement made familia them feel y more interested, veíamos Que less que interested, sí, había esta oración más or no different interesados, in learning menos more about family care. interesados de aprender And here más are the sobre el top cuidado familiar. messaging Y themes that made aquí them hay more temas interested de in learning more. mensajes para hacerlos más Number nos one, hace sentir interesados. El important role número, family and el community rol play in the life of a importante de la child. familia y de For la example, comunidad en la the vida de love a un family niño, provides niña, por is a sense of ejemplo, el más belonging, amor, interesante. connection. el sentido Number de two, pertenencia, la strengthening conexión. families Número is the best dos, way to support fortalecimiento de la children. familia es And importante then para regardless apoyar a of los the quality of niños care in an y orphanage, sin importar children la face challenges. calidad del In particular, cuidado y children with en su disabilities desarrollo, can relaciones y thrive in riesgos. families La with proper niñez con support. discapacidad puede And families living in superarse poverty mejor en often familias struggle to con el provide for their apoyo children, but apropiado. can El thrive número with some 5, las support. familias que viven en So based on the pobreza feedback muchas of veces messaging that luchan people para liked, poder along with proporcionar people's a sus response hijos e to hijas want to el end apoyo the need for necesario. Por orphanages, ejemplo, con el apoyo we think there's necesario, por real ejemplo, hope acceso of a la getting people educación, on board with family comida, care when we use a vivienda. positive, Cuando
utilizamos un enfoque positivo, es importante poder hacer algo bueno para la niñez. Y estos temas que ustedes ven aquí, 4 de los 5 mensajes se enfocan en la familia como una solución, en lugar de enfocarse en los límites que se tienen. La excepción es el número 3, porque las personas se motivan a responder a a esos mensajes negativos porque los donantes realmente les importan esos niños y niñas. Algo que no está en esta lista, el 18, que era lo que menos le importaba a un donante. Y este mensaje decía, los cristianos que quieren ayudar a niñez y vulnerable tienen un rol en esa separación de la niñez cada vez que apoyan financieramente o hacen voluntariado en un cuidado residencial o orfelinato, como le están llamando acá. Y entonces, esto da como vergüenza, ¿verdad? El donante. Entonces es mejor dar un mensaje positivo. Internacionalmente, ¿cuál de estas iniciativas les gustaría apoyar más en cuanto a ayudar a la niñez? Y se pueden escoger hasta 5 situaciones. Las principales 3 fueron asistencia para familias viviendo en extrema pobreza, prevención o responder a la violencia contra la niñez y luego la educación para niñez con alguna discapacidad o desventaja. Y el cuarto era dar apoyo a orfelinatos, cuidados residenciales o cualquier otro tipo de cuidados residenciales. Pero el apoyar a estos hogares era el 4, los principales. Y, por ejemplo, se habla sobre la pobreza, educación, por ejemplo, muchas de estas situaciones es quizá lo que ya están haciendo o lo que quieren hacer y son algunas cosas que pueden comunicar a sus donantes y aunque sean cosas que no salieron tan alto, es pensar cómo se conecta en el alivio de la pobreza, prevención de la violencia, al proteger familias y eso que salió con menos calificación fue la familia sustituta, la adopción, pero es algo que debemos de comunicar mejor a los donantes. Y de acuerdo a un estudio, hace algunos años se llevó a cabo ciertas situaciones y lo que escuchamos fue que muchos de nosotros podemos asumir que abría los ojos y donde madres más jóvenes y millennials, con líderes de iglesia, pastores, generación Z, estos eran los grupos focales. Voy a compartir con ustedes algunos mensajes que eran el grupo más receptivo para el cuidado familiar. Una vez que estas madres entendían que la separación familiar, prevenir esa separación, inmediatamente querían trabajar con ellos. Y no es fácil de convencer. Y las historias de la vida real también les llamaba mucho la atención y desde la perspectiva de una de las mamás fue separada de su familia temporalmente hasta que recibió la ayuda y ambos casos fueron muy impresionantes. Por ejemplo, imagínese si este fuera su niño, su niña, imagínese si usted tuviera que escoger entre tener a sus hijos o colocarlos en un cuidado residencial. Y
y cuando hablábamos de esos this comentarios notion que of ustedes families care has colocaron en really el hit chat, home for them. ¿verdad? And then that El second group, encontrar the un church hogar leaders, the pastors group, para it's a bit la different niñez. Y el in that segundo they grupo, que eran líderes de are the most iglesia, educated pastores, orphanages, eran whether it's in los alignment with que family-based era care or con not, and they're hogares most con likely to mayor be visited in orphanage. educación, They have a lot of eh, questions, and they're tenían generally muchas just more skeptical. preguntas y en But I general think eran más at the end of the escépticos, day, they pero can get behind al family final, care. al It's just final they know el more of the cuidado causes familiar that could solo actually happen on the ground, and conocían they have eh, existing relationships las with situaciones organizations. difíciles And y unlike the mom group, the church leaders en didn't a want to be told diferencia del exactly grupo what to de las do. mamás, They wanted to los have all líderes of de the iglesia no information querían saber, and then no make querían que les decisions dijeran based qué off of tenían that. que hacer, sino So we had querían resources información to con direct them hechos. to Así es que help teníamos increase los their knowledge. recursos para que They will be pudieran more equipped to mejorar get su on board. conocimiento, para que And then se something to keep in mind sumaran. is that for Y both algo the que mom debemos de tener and en church mente leader es groups, que tanto para las the innovative mamás y los messaging was a big grupos, el turnoff. So in mensaje fact, era if you recall, importante. this was the Si same feedback that usted we received from the Wellness Study. y esto fue el mismo Let's mensaje go que to the next slide, recibimos. Ellie. Vamos al Then siguiente lastly is Gen diapositiva. Z. Y por They are último definitely tenemos the la most generación critical Z, of the groups. In donde fact, es el one grupo más participant crítico. noted, Un and others participante all agreed, that being a hizo la parent is one big observación snowball rolling for us que to want to do es something about the importante issue. querer hacer And a few algo. big takeaways are Y that this demographic algo does not importante want to be told what es to do, que es un and they grupo want que to no le gusta feel que les angry digan qué at the hacer problem, y just se sienten although it is enojados perfect. con un So problema y se suman en appreciated our ese messaging that was problema. more around the Entonces, limitations of se orphanages, enfocaban más en but el also they didn't mensaje, respond well. They pero didn't no relate well with the respondieron term bien family con el care. término I think cuidado one, they are familiar. young and they may Son, not have primero, families son of their own, jóvenes, but quizás no two, tienen su that propia generation familia, pero and esa previous generations generación, a at that diferencia de age, generaciones didn't care for the anteriores, family a structure as esa much. edad no Another les thing importa that mucho we la also estructura saw in the familiar. Barna report. Y eso también se And dio then en el during this informe. process of figuring out Durante how to este best communicate proceso to de American ver Christians, we cómo se engaged those podía who have experienced comprometer care a to aquellos help que guide habían messaging, the experimentado el things they would cuidado, want American dar Christians to know. mensajes que So most quisieran ellos hurtful darles that a they los expressed was the donantes. care experience. Y It's not time bound. It's actually al lifelong. expresar The time su, they have su spent in experiencia, el institutions has tiempo que habían shaped pasado the en rest of their instituciones, lives. había We need to hecho, look at them había beyond the dado una time they have been in forma a toda care, su vida, todo el and tiempo que habían that these estado en individuals need cuidado, y support estas personas beyond necesitan el care if we are to apoyo have más meaningful allá de impact on cuidado children. para tener They un also said that families ser and significativo communities en have not sus failed. familias. What has Y failed is luego lo que in ha countries of fallado en rural los child welfare países systems, but o en los not the sistemas de communities. bienestar, pero There no should las be a focus on comunidades. building the Se debe de communities, enfocar supporting en families, apoyar a las instead of building new familias y a las systems that comunidades take en lugar de children away construir from nuevos families. sistemas que And then quitan a la lastly, niñez de sus the familias. past Y por care último, leaders en el felt pasado, exploited when los organizations egresados del just sistema de wanting to protección use their stories solamente and quieren then they receive usar nothing in return. las organizaciones quieren We usar know that care sus leaders historias, describe pero no seeing as reciben nada experts that a they are cambio not y just son from their lived experience, expertos. but also Y many of them have muchos de ellos continued to work in han this field as continuado So Ellie, trabajando en esta área. Y pass it back Aria, over to te you. paso ahora la palabra. Great. Thank you, Allison. It's so important that Gracias, we Alison. begin to understand the mindset Es of importante que donors empecemos a and entender this cómo research piensan around los US Christian donantes donors y entender instilling in cómo some piensan women. estos donantes cristianos We're y so excited aprendamos to de have esto. Sandy Whittle join us Estamos muy today. She's been a emocionados de partner que with Faith Sandy in se Practice unió for 5 hoy. years now, Ella ha or more estado con Faith in perhaps. Practice por 5 As años o leader tal in the vez church's más. missions team, she was a Como part in líder de making los grupos de la decisions iglesia, regarding care ella ha for ayudado children. a tomar And while her decisiones experiences are en cuanto al unique, cuidado we de los also think there niños. are many themes from her Creemos learning and que experience that el will help us all to aprendizaje y better la experiencia understand de ella nos puede donors and ayudar orphanages. mucho para And so poder I've asked entender a Allison los to share a little donantes bit para of los that experience orfanatos. with us Entonces now. queremos que ella nos comparta un poco de su So Sandy, experiencia. thanks so much for being here. Sandy, Could you muchísimas just start gracias por estar aquí. Yes. Could you just start by telling us a
about the relationship ¿Podrías that you empezar have diciéndonos la with your relación que tienes con los Course. orfanatos en Liberia? So my church developed a relationship Mi with an iglesia orphanage home in desarrolló Liberia, West un- Africa in una 2007. relación en And África, Liberia, en initially, 2007. teams deployed from the church to Al build a inicio, school los that grupos would se iban serve not desplegados only de the la orphanage iglesia children, para but poder the ayudar a children la in the escuela. surrounding Esto community. ayudaba también a But los during niños en the las course of the comunidades time, the team alrededor. members from the Pero church were mientras there. pasó el They really tiempo y fell in como los love with the miembros de la kids from iglesia the ya estaban orphanage ahí, home, and so they se came back to the encariñaron con church los and started niños del a child orfanato, sponsorship regresaron. program. Entonces empezaron con un programa And para poder so dar my fondos a los first trip niños. to the orphanage home was Y then mi in primer 2009, viaje so a fue couple of en years later, 2009, and I ultimately un par became de the años lay después. leader of Y what we luego called the yo fui Liberia líder de Ministry lo que Team, llamamos which was el a core group of Grupo very Ministerial de engaged Liberia. congregants that not Éramos only un grupo traveled de typically congregados annually to the que orphanage estábamos home, muy but they stayed comprometidos, engaged throughout the course viajábamos of the year to really talk anualmente about what our y ongoing support for the queríamos orphanage and for the children dar looked like. apoyo So a I was los niños. communicating with that Yo me estaba smaller group of comunicando very engaged con este grupo donors, and pequeño de also donantes que communicating with the estaban muy child sponsors of comprometidos the church. y también And then teníamos in patrocinadores para los 2018, with niños some de parte de nudging la from iglesia y God, en I actually also 2018 got really deeply involved in Dios me relationship with inspiró the y yo me orphanage involucré administration. bastante con I la started administración del going and orfanato. staying for longer Empecé a stretches of ir time, por periodos de even up tiempo to más 2 months, largos because I y really me wanted quedaba to ahí learn more hasta about the dos lives of my meses porque yo children quería who were aprender still at más de home. la I vida de wanted to estos learn niños que what was todavía happening with estaban those who were ahí en aging la out. casa, qué pasaba And con I los que really ya eran wanted to más learn how we grandes. could Quería better de verdad support the aprender Children's cómo Village podemos in their apoyar mission, a which estos was to niños en give las the children villas. hope. Nuestra misión es en realidad darle esperanza a estos So tell niños. us about when you first started to think about Háblanos de family-based care, cuando when you first started to care empezaste about family a based care. trabajar en el Yes, so I'm cuidado a little embarrassed to familiar. admit, particularly to this audience, Sí, that bueno, I me da learned vergüenza about admitir a esta family-based audiencia care que yo probably empecé a several escuchar este years before I término really cuidado gave it familiar serious hace un par de consideration. años So I y no heard le había about dado it la first in a consideración breakout seria al session principio. at Lo the escuché HIPPO primero en una Summit. sesión, And en I will tell una you that what reunión, was in my en mind un at the summit. time was, En ese okay, I momento hear that, yo lo but it escuché seems el that that was for the término, really bad pero orphanages, parecía for the que eso era más para orphanages los where the orfanatos que kids eran muy really were not malos orphans. And I o was sitting lugares of donde the los niños mindset that no ours eran was a pretty huérfanos. good one, Y yo and that in a pensaba en mi way mente que el the nuestro ya kids era were muy true bueno orphans. And I also y thought that the kids who were not orphans pensaba que were también los niños receiving a que lot of no benefits, eran particularly from the huérfanos school, también which recibían is muchos really a driving beneficios de factor parte in de la Liberia. escuela, que Parents eso just ayuda struggle mucho to en be Liberia. able to provide school Los fees, and padres so the luchan orphanage mucho para definitely poder becomes ayudar a that sus magnet niños for en la those parents escuela. who want to provide Entonces queríamos school poder for their ayudar a children. estos padres. Right. So what were the things that actually made family care ¿Cuáles click son for las you? cosas que What were hicieron the things que that made el it click término for cuidado familiar the church te hicieron leadership? clic? ¿Qué es lo que hizo que So los liderazgos during de la my iglesia se longer involucraran? stays, several Durante mis things estadías really started to largas, become clear. I varias think cosas one of the empezaron a things that was aclararse really más. pivotal for us was Algo que to fue muy see importante the para process of the nosotros fue kids aging ver out el and proceso to de los hear from niños them mientras just iban how creciendo, incredibly difficult that process lo was. We increíblemente heard them say difícil que es that este if they proceso had para ellos family cuando crecen. relationships previously, those Decíamos, si relationships were no hubieran longer tenido intact. relación We heard them familiar say antes, that they esa were no relación longer familiar estaría prepared to intacta leave ahora. the orphanage Pensábamos que ellos no fence. estaban We listos, no heard them estaban say that preparados there para was no salir del support for them orfanato. after they No did había age out. apoyo And para ellos so después de que that ya eran really was mayores. jarring to us, and we really Eso lo started to pensamos ask, mucho y okay, nos are we empezamos a helping or are preguntar, we bueno, hurting? ¿estamos ayudando I o also estamos sat down lastimando? with the orphanage director Entonces to también me review the senté con el records of all director the del children who were still orfanato living in the para orphanage poder home, ver and learned that the la vast información de los majority niños of que them todavía had estaban living viviendo en parents. el We didn't even orfanato take it to the point of looking to see who y had aunties or grandmas, but the vast no majority of vimos them bien quién had tenía living abuelas parents. o tías, I pero also got connected vimos with que Helping Children varios de ellos tenían Worldwide, algún otro familiar. and También their pienso que a nivel residential care mundial, facility, it used to be called the Child los Rescue Center. cuidados They have since renamed it familiares Child también Reintegration son Center. centros de This is rescate, in Sierra son Leone, which is a centros de neighboring country to reintegración. Liberia. And so I heard from Helping Es Children Worldwide en este how they país had vecino recently de
Liberia está pasando esto. Entonces, me, in- me interesó mucho cómo estaban empezando con este proceso de integración de estos niños con familias. Me gustó que estas historias eran hermosas. Y yo dije, sí puede funcionar.
puede funcionar en esta parte de África. Otra cosa es que había muchos problemas en el orfanato. Estaba pensando, ya empezaba a tener sospechas de qué tanto estábamos cuidando realmente a los niños. Y eso estaba pasando frente a mis ojos y entonces empecé a ver los problemas que sucedían en el orfanato. Your leadership team and yourself were Entonces, convinced su that this equipo was de necessary. So I liderazgo know that you have y also usted spent time también, hearing your pues, se broader convenció de congregation que esto to era lo even mejor. people outside of your congregation También la about gente really being fuera de la aware. Can you share congregación a little bit empezaron a about pensar más what's en working este productively cuidado and what you're familiar. sharing with other ¿Puede donors hablar más about de the lo que program? funciona y no funciona cuando habla con los donantes sobre cuidado familiar? The group that we called the Liberian Sí, con Ministry Team in este the grupo church, que es el it didn't núcleo take a lot que of empezamos a trabajar en convincing because they Liberia, were very no los tuve que invested. They knew convencer these kids mucho by porque ellos name. estaban So as muy bien soon as I started invertidos en esto. sharing the stories Ellos from the conocían a aged out cada group, niño por just su how nombre. difficult that process Ellos was, they sabían lo immediately difícil que connected and era said, este well, what can proceso. we do differently? Inmediatamente se And so conectaron y having pensaron, bueno, been ¿qué just podemos great hacer to hear from diferente? Helping Children Worldwide, the Empezamos Child a Reintegration buscar Center, they historias immediately que latched on. compartir, And a then ver qué pasaba con los communicating to niños a the nivel broader mundial, audience of child sponsors in the comunicarlo a church, los we otros really just tried to patrocinadores y a think las from a otras personas de la variety of historia, angles. There's so much pues great lo information vimos de out there. So I diferentes do think ángulos. Hay mucha the actual información allá stories of how afuera, aged entonces out creemos was que las important. historias And de I los also niños que think ya habían sharing that crecido these eran kids actually have importantes. families Estos who niños likely would be realmente sí excited tienen to care for them familias if they just que les had a gustaría little cuidar support de to do ellos. so. Solamente That was necesitan un poco de important. And then apoyo para we hacerlo. also just use lots of resources También from Faith to usamos muchos Action, recursos sharing de Faith in Action. from the standpoint of God's word. God designed the Compartimos family as a desde el strong punto de unit vista for de children's Dios. Dios development. diseñó And la we familia, shared creó la familia from the para la perspective unidad, of el science and desarrollo. research, the Desde la evidence-based perspectiva de ciencia information. también la Also utilizamos, de shared the United investigación. Nations Convention on the Rights of the Compartimos Child. So la I think that información de la Organización de las just Naciones hit it from a Unidas, de una variety of convención different sobre angles. We niños. knew that different Lo messages would abordamos desde resonate with diferentes different audiences. And ángulos. so we really just Tenemos que wanted cambiar la to make información, it depende out de la there audiencia. to Y cover sí all of the trabajamos mucho bases. para And so cubrir then you toda esta asked about información. communicating with the Luego donors outside preguntó of the sobre church. comunicarnos con los I will donantes admit fuera de la that iglesia. that was Voy a much harder admitir for que us. eso fue So mucho más my church difícil is para in Atlanta, nosotros. so southeastern Nuestra iglesia United está en States. The bulk Atlanta, of the other donors supporting en the la Children's parte Village sur were de in the Estados Midwest. Unidos. Las And personas we que más didn't have apoyan a los strong niños están relationships really en built with la that parte audience. occidente. But I Yo no tenía tried mucha to comunicación con foster esta those audiencia, relationships and try pero to estaba open the tratando de communications alimentar esta pipeline. But I think comunicación. because they didn't Hablamos really know en me, I línea. didn't have the strong Ellos no me relationship built with conocían, them. no tenía una And on the other relación hand, con we ellos. did have relationships with the Y orphanage por otro lado, administration. sí I tenían was una finding relación myself con la going up administración de los against great orfanatos. loyalties that they had Entonces, to the ellos orphanage tenían mucha administration, and the lealtad hacia la administration did administración de not los want to orfanatos. transition. Y esta And administración de los so those orfanatos donor no partners quería hacer really la took transición. the Entonces, con stance of, estos we hear donantes, you, it makes sense, sí but we pasó don't de want to que me do it. We decían, don't bueno, want sí, to te say that escuchamos, we're tiene even for sentido, it until the pero Liberians no estamos say muy that convencidos, that is what hasta they que want. en Liberia dijeron But que I eso era also lo que thought querían. about donor Pero communication that maybe estaba helped. pensando I sobre know una you and comunicación con Allison were just donantes going over the que fact that tal vez pueda sending ser de messages ayuda. positively is typically more Usted y Alison impactful. estaban And hablando so de I qué think puede ser más one thing impactante. that could be Creo que helpful to lo all que of you puede listening is ayudar a trying to todos separate es the donor tratar de intention separar from the la donor intención del impact. donante con Because I el think impacto donors del have donante, good porque creo intentions. que They los want donantes to do tienen good. buenas They intenciones, want to quieren be hacer el generous and bien, sharing quieren with ser resources. They generosos, want to quieren share compartir sus Christ's love. recursos, And quieren so if we compartir amor. separate the Entonces, si intentions that podemos they have celebrar las and intenciones que ellos realize that we tienen may y not be darnos fully cuenta que aware tal of the vez ellos no están conscientes unintended consequences de that las they're having on the consecuencias children in que the orphanage. están So sucediendo sin instead of intención, putting claro. it from that standpoint, Entonces, all the en bad lugar things that are de happening in the decirles las orphanage, cosas malas try que to están present it more from the sucediendo en el standpoint orfanato, of traten de if enfocarse desde un your punto de intentions are vista de this, si tus the way intenciones to more son fully estas, leverage or realize entonces your la intentions is by forma de supporting que tus children and intenciones puedan families. suceder If you want to es do ayudando good, a que los do niños more crezcan con good because familia. you'll reach more Quieres hacer people el bien, and entonces vas a you'll hacer not algo only be mucho mejor providing porque a estás cool ayudando a la example, gente, but you'll
Y no solo a la escuela, por ejemplo, sino que estás ayudando a que un niño esté creciendo con su familia, quiere compartir amor. Entonces, ¿qué mejor que ayudar a un niño que crezca en una estructura familiar, que es lo que Dios quiere? Ya compartió en su diagrama antes que sale mejor, es menos caro ayudar a los niños cuando crecen en su familia. Entonces, también esta intención de hacer el bien va a tener más impacto, es menos costoso ayudar a un niño que crezca con su familia. Ese es un gran I know consejo. also, especially Yo later sé in the que process, you después really en el are proceso, great about engaging and asking usted lo questions hizo about maravilloso people en who have been in the sector. comprometer a estas personas, hacer You've que call, you've también stayed in touch quieran with me involucrarse. and many Hablo con other Hannah, couples conmigo, con muchas worldwide. personas So as the a people nivel who mundial. a donor would be spending time with, I'm just Como curious, personas que vamos a pasar you're tiempo con los connecting with these more donantes, technical tengo groups. curiosidad. How was Es, that for you? ¿Cómo Were fue there conectar con things estos that grupos really técnicos? ¿Cómo helped fue esto make para those usted? connections smooth or ¿Qué things that were ayudó para que challenging esta about those connecting conexión with your sucediera de mejor partners? manera? ¿Cómo hizo una Well, conexión I have con to say, los my socios interactions técnicos? were very, Mis very Mis interacciones positive. It fueron was muy really a positivas. relief to me to Fue know un that experts alivio were para out there who mí could arm saber que me había with expertos information that allá I could afuera use que in podían darme communicating with información various que yo podía audiences. utilizar para comunicarme con Helping children diferentes audiencias. worldwide, they have been Ayudar a los incredible. They niños have alrededor gone del mundo, deep in pues ellos lo han walking hecho with us. increíble, Their han social conectado workers have con even nosotros, trained los our social trabajadores workers. And sociales, so han it's ayudado en nuestro trabajo become this social. incredibly powerful and Entonces, valuable se ha relationship. convertido en una relación Yes, muy you mentioned valiosa. Hannah. She's been amazing Mencionó as a well, Hannah, sharing ella ha sido resources and maravillosa knowledge, también, particularly when ha, things ha got pretty proporcionado thorny in our conocimiento, dealings with the orphanage investigación, nos ha administration. ayudado She had a lot con of la, valuable a hablar insights con to la share administración with de los me. orfanatos, And then there's ha another compartido mucha organization información that conmigo. Hay otra organización Alliance for Children Everywhere, and y we Alliance for connect Children typically Everywhere, annually with Alianza para them at Niños CAFO en todas conferences. partes. And I Hemos would hablado say con they ellos are en varias passionate conferencias. about kids being in Ellos families. I never están felt confident that apasionados they con were esta idea de que los critical niños of us. crezcan It con was su very familia. clear that they were passionate that kids should Estaba be in claro que families. But sentían I una think pasión I real didn't para do hacer it que as los niños crezcan con condemnation su toward familia. me or to my church. I felt more that No they were sentí mucho que frustrated estaban that we conectados conmigo, hadn't been con mi able iglesia, sentí que tal vez to estaban move the needle. We hadn't been frustrados able to get the de que orphanage nosotros no habíamos administration in podido particular convencer a la to administración de los embrace the idea orfanatos of family-based de care. esta idea para que los niños crezcan en un ambiente It's familiar. wonderful that you had the experience of feeling like Es people could maravilloso que connect with you and tuvo go esta through all of that. experiencia tan positiva. So how did things end up? ¿Cómo ¿Y siguieron la cómo situación? terminó todo? It has been quite the journey. So Como we at parte one point de thought that the esto, en un Ha administration momento sido was pensamos pues paramount que un in gran family-based viaje. care. We had really been Pensábamos, communicating with nos ha them costado as un well poco over a period of years. comunicarnos con las And administraciones, pero we a través thought de that los they años ha were mejorado un starting to poco. see that it was in fact Creemos que best for están the children, but empezando a ver ultimately qué es lo they mejor refused para it. los niños. And so at that point, my church, En, I en felt like ese we had learned punto, so much that we couldn't con mi unlearn. iglesia nosotros And so habíamos we couldn't aprendido just ya continue on bastante supporting y no podíamos orphanage desaprender lo homes. que And we ya actually had sabíamos. to part ways. Queríamos And seguir that was painful apoyando, because all pero along our entonces tuvimos que heart was irnos really por for the caminos children. And separados. so it was Fue painful un to poco feel like we were difícil, fue walking away difícil from también para them. los But I'm niños very convinced that they alejarnos de are in ellos, God's hands. And pero I still have estoy this hope that convencida que estos one niños day están we will bajo have las an manos de opportunity to Dios. reunify those children Espero into their poder reunificar families. a estos niños But con I sus have since familias joined algún a día. small nonprofit called Red Meat's Em, Green. He hablado con And so una we are still working in ONG que se llama Liberia to Red Meets strengthen Green. families. Estoy We're hablando just con ellos decided, que están well, en Liberia también. since we Estamos can't help apoyando de this esta particular forma. orphanage home to transition Estábamos and are pensando, ready for bueno, that no, yet, no podemos ayudar let's a este address the orfanato problem porque a no little están farther listos, pero upstream and let's work with trabajemos en families este who may problema be de otra on the forma, brink con of alguien más. separation. And Entonces, so we trabajemos hired con familias que a están couple a social punto workers de on the estar ground, separadas. and we Hemos trabajado con signed a trabajadores partnership with sociales que several están ahí local en ese lugar. organizations Hemos to trabajado con package up organizaciones services that we're locales. using to strengthen Hemos families so trabajado that they don't paquetes ever de have to servicios consider para placing their fortalecer a las child in familias an para que orphanage no home. tengan la necesidad de poner a sus niños en un Right. orfanato. Do you
Excelente. ¿Hay algo más que quisiera compartir con este grupo? Esto ha sido de una gran ayuda a entendernos. I think just kind of a parting comment would be Pienso que un that comentario as sería donors que si hear los blame donantes or if they feel escuchan shame culpa o about having supported vergüenza residential sobre care, el haber I think apoyado there el may cuidado be a residencial, tendency for them puede to haber want una to back out tendencia de altogether. retirarse They may del have todo. that mindset like, Pueden oh, I tener thought I was esa doing mentalidad good. Now de you're yo telling me pensé que I'm estaba not. Okay, haciendo then I'm bien just y gonna ahora me pack up dices my que no. marbles Ok, and go entonces home. mejor me So I voy a think, mi as casa. you've said, Y to present creo it que, more como has from the dicho, positive presentarlo side, más you desde un have good punto de intentions. vista So let us help you positivo. fully leverage and Usted realize tiene those good sus intentions. There's a intenciones, great buenas quote by intenciones. Maya Hay Angelou. una She cita de says, Maya do the Angelou best que that you dice, can haga lo until mejor you que know pueda better. hasta And que then when you sepa know cómo better, hacerlo you mejor. can Y cuando do sepa better. cómo And hacerlo so I mejor, really lo feel like hará mejor. presenting it more from Así that es que me standpoint is gusta more presentarlo impactful desde ese with punto, donors. tiene más impacto con los donantes. Thank you so much, Sandy, for Fabuloso. sharing, Gracias, and, Sandy, por My compartir. pleasure. Fue And mi I'm placer. sorry it took me Y so long siento to mucho fully que me get it, but tomó I hope that tanto maybe my tiempo story entenderlo, pero illustrates espero que that mi historia pueda even though donors do have good intentions, they ilustrar don't que aunque el necessarily donante understand tenga the full buena implications intención, of what no happens in the entendemos residential toda la care facility. It implicación de took lo que us a while pasa to en see cuidado it, and residencial. we had been on the Me ground for tomó short periods of tiempo time, and I also verlo. think Habíamos that estado doing a trabajando short mission y trip, durante the una orphanage misión can paint corta, a certain picture. They los will reveal orfanatos what they o want la you to cuidado see. residencial nos And puede it really presentar took me being on the ground for imagen longer and asking distinta. much Entonces me deeper tomó questions tiempo to estar really begin to allí see y hacer más those preguntas statistics y that we've ver heard las about. They're true estadísticas que here hemos as well. escuchado son Definitely. verdaderas aquí también. So we're gonna Gracias. transition to share just Entonces a vamos few, a reflections on how to compartir engage donors, reflexiones de cómo which some are linked to what Sandy compartir has con just los shared and some are donantes, linked to the comprometerlos that Allison shared y and some el are just very aprendizaje que reflecting hemos here. aprendido. And Y so hopefully there's things that you entonces can take with the esperamos donor base that de you're que often working with. al trabajar con donantes tengan ustedes todos estos materiales para llevarse con ustedes. Y luego vamos a preguntarles cuál es su experiencia con los donantes y en qué les gustaría aprender más. Al ir escuchando todos estos elementos, escriban lo que se les ocurre para poderlo discutir en nuestros grupos, en las salas. Y algunos elementos para llevarnos sea positivo. Y Sandy lo dijo muy bien. En ese compromiso inicial tenemos que ser muy sensibles. No hay que juzgar en esta etapa primaria. No existe ese juicio en esta primera etapa, sea que esté trabajando con donante, una organización, o si está ayudando a poder comprometer a otros donantes. Usted hágale ver que usted entiende sus buenas intenciones y también utilice el mensaje de progreso. No es de terminar con algo, no se trata de que se está haciendo algo mal, sino que se trata de hacer más bien. Así es que cuando hablamos de empezar una relación, dar ese apoyo técnico, si ese es su papel, no debe existir ese juicio, no juzgar, no solamente porque si no se puede arruinar la relación y esa transición. La meta es que cuando ya confían en usted, ya pueden abordar las situaciones más difíciles juntos. Pero lo primero es reconocer sus buenas intenciones y empezar positivo. Cuando trabajamos con organizaciones que están en la transición y quieren compartir esa transición, sacamos mensajes que deben ser positivos, pero también palabras y frases que nosotros y nuestros socios están utilizando con sus donantes. Por ejemplo, estamos ampliando nuestros servicios, estamos haciendo más, estamos aumentando el impacto.
tenemos un grupo que habla, estamos entrando en la comunidad de una forma muy positiva. Organizaciones que dicen, queremos estar al frente de la reforma del cuidado, queremos ser líderes en esto, queremos desarrollar sobre su experiencia, queremos construir sobre esa experiencia algo para los socios del futuro. Y también la idea de que muchas veces escuchamos que van a continuar la visión original del amor y el cuidado a la niñez. Así es que frases como estas pueden ayudar mucho. Y voy a ser honesta con ustedes, que yo siempre he sido, me cuesta pensar en ser positivo y siempre con otros públicos también me cuesta ser positivo, pero cuando hablamos de donantes o de cuidados en transición, hay que compartir la necesidad de terminar con el cuidado residencial. Y aquellos que son donantes que están empezando esa transición y el aprendizaje nos continúa diciendo que hay que ser positivos y se puede enfrentar uno con tanto en una forma positiva. Se trata de un lenguaje creativo, también subrayar aquellos elementos críticos. Así es que lo primero que nos vamos a llevar después de que ustedes terminen este webinario es sea positivo. Luego, la importancia de entender a los donantes. Y mucha de nuestra presentación se ha tratado sobre la comprensión y la empatía con donantes. Tenemos que tener esa empatía, meternos en sus zapatos y pensar desde su punto de vista. Cuando ustedes están en una relación de dar apoyo técnico, la primera conversación se enfoque solamente en tres cosas: desarrollar una relación auténtica, haga preguntas y luego escuche sin sesgo. No es el momento de escuchar para ver cuál es el problema. Aquí es el momento para entender su corazón y no es el momento para ver qué tanto sabe, sino cómo puede comprender sus intenciones y su corazón. En ese proceso se trata de tener relación, de escuchar preguntas, de escuchar, hacer preguntas y escuchar sin ese sesgo. Poder entender de una forma amplia los donantes cristianos y también como personas. Y para poder comprender a alguien tenemos que tener una relación. Un tip que yo comparto con los proveedores de servicios técnicos es compartir su propia historia sobre su vida personal. No estoy diciendo que compartan su currículum vitae, todo lo que ha alcanzado, porque eso puede ser intimidante, sino es una forma efectiva de que las personas abran también su corazón sobre sus vidas. Y esto es algo bien personal para los donantes. El ver que están dispuestos a abrirse a usted, creo que ayuda también que usted pueda compartir cosas personales en forma que usted se sienta cómoda. Para nuestros donantes, nuestras experiencias, se está dando apoyo técnico. El apoyo técnico para los donantes no se debe sentir técnico. La relación personal es lo importante. Es fácil que se sientan intimidados o abrumados y cuando se sienten así, no se sienten seguros. Así es que no hay que usar palabras técnicas o acrónimos. De veras, se los garantizo, no van a entender sus acrónimos, ni yo tal vez se los voy a entender. Sonría mucho, sea personal y anímelos. Cuando se escuchan cosas emocionantes, en lugar de buscar los problemas, vea qué es lo bueno. Y escuché que ella dijo eso y eso es fabuloso. Escuché que ustedes lo han estado diciendo también en el chat. Esa relación con una organización es ponerse en un lugar donde ustedes están entendiendo quiénes son y sus intenciones y sus preguntas para poder
comprenderlos mejor. Una vez ya se botan esas divisiones entre nosotros, ya podemos animarlos a lo que es importante. Los donantes no necesitan saber todos los detalles. Y perdón por lo que voy a decir para los traductores que están trabajando en español, pero esto me ayuda. Lo voy a decir despacio. Ellos necesitan saber lo que necesitan saber, lo que significa que nosotros necesitamos saber lo que ellos necesitan saber, entender eso y compartirlo. Es importante porque no necesitan saberlo todo, porque compartirlo todo puede ser intimidante al principio. El entender y comprender que es importante para ellos y compartir la información que tenemos es importante también. Cuando hablamos con una organización que está participando más con organización está hablando con donantes que están escribiendo los cheques, hay que comprenderlos, es muy importante. Tenemos que tomar un abordaje empático y comprender diferentes tipos de donantes se deben de considerar de una forma diferente y aquellos que son importantes se deben de considerar de forma individual. Tenemos que entender y escuchar sus perspectivas de una forma individual y caminar con ellos en su camino. Y el segundo es comprenda a su donante. Utilizamos esta herramienta muy sencilla con las organizaciones con las cuales trabajamos. Primero es identificar el donante, puede ser un donante, una categoría de donantes, y luego les preguntamos, ¿qué les motivó a comprometerse con la organización? Algunas veces son varias, algunas veces pueden ser hasta egoístas y otras pueden ser situaciones bien positivas. ¿Qué les preocupa sobre esta transición? ¿Qué puede emocionarles sobre esta transición? Y luego hablamos sobre cuáles son los mensajes que necesitan conocer, cuál es la información que necesitan. Es tener una relación uno a uno, tener boletines o tener esa motivación de pensar qué les motiva. Y esta es otra herramienta que ayuda muchísimo y me enseñaron a hacer esta herramienta, Brian, especialmente cuando se tiene un donante clave. Lo pueden tener en su escritorio al ir trabajando con cada uno, pero cuando ustedes escuchan lo que dice un donante y pueden ver qué están haciendo, lo que necesitan pensar es que están pensando, que por eso dicen estas cosas, y lo más difícil de comprender y de encontrar es que están sintiendo. Y al poder entender todo eso, entonces podemos ver qué es lo importante para ellos en la transición. Y el tercer punto que queremos que ustedes se lleven y que compartan es tener un compromiso con intención, ser intencionales, porque no vamos a convencer a un donante a la transición en una conversación. Aunque este donante con el cual ustedes están teniendo esa reunión se ve emocionado y que está dispuesto, pero conforme vaya pasando el tiempo, ellos van a necesitar que toda esa retroalimentación, esa comunicación personal. Tenemos que tener un compromiso a largo plazo porque es darles información constante, no solo toda la información de una sola vez. No queremos abrumarlos con tanta información. Entonces, comunicación regular y esa comunicación debe de venir fuera de estar pidiendo apoyo financiero. No es solamente hablar con ellos cuando se tiene un problema financiero o van a pedir una donación, sino que más que todo una relación continua normal. Y algunos donantes necesitan escuchar los datos, las investigaciones, algunos necesitan escuchar
citas bíblicas, otras necesitan escuchar historias, diferente información para diferentes grupos. Así es que hay que compartir diferente información, diferentes formas. Es pensar que los donantes nos vienen después, así como tomamos el tiempo de asegurarnos la seguridad de la niñez en esta transición, necesitamos tener ese compromiso con los donantes. Pero quiero compartirles un poquito más y aunque ya estamos terminando nuestro tiempo, aquí tenemos Helping Children Worldwide y aquí se incluye con cada donante cómo se les involucró en el proceso de transición y en lugar de compartirlo con ustedes, les voy a dar ese documento. Y lo último es esperar la resistencia. Debemos después esperar esa resistencia, es normal, pero no quiere decir que vamos a perder nuestros donantes. Ellos están preocupados, si usted está, deben de pensar, sí va a haber resistencia, pero vamos a estar preparados porque vamos a saber cuáles son las preguntas y vamos a poder tener esa relación con ellos para que se unan a este proceso. Ellos deben y van a tener preguntas. Las preguntas que nosotros vemos con frecuencia es, ¿van a estar estos niños y niñas seguros y seguras? Y tenemos que estar seguros de qué respuesta vamos a dar, asegurándoles de que van a estar protegidos, que no van a regresar a un hogar con violencia, que la niñez va a tener esa voz y asegurarles que la organización está comprometida a apoyar a la niñez y a las familias al hacer esa transición. Eso es bien importante para los donantes. Esa es la información que ellos en realidad valoran y van a tener muchas preguntas. Hay que estar preparados con respuestas que son auténticas y verdaderas, porque merecen el tener esas respuestas a sus preguntas. Hay tanto que podemos compartir, pero queríamos compartir con ustedes algunos elementos que puedan llevar después de este webinar, pero ahora quisiéramos saber su experiencia en el trabajar con donantes durante transición. Nuestro plan es que se lleven estas dos preguntas que están en pantalla y se van a ir a los salones y Rebeca nos va a contar cómo van a funcionar y discutir estas preguntas. En la segunda pregunta nos dicen que en qué áreas quieren aprender más sobre el compromiso a donantes. Por favor, que alguien en su grupo escriba estas ideas y que lo traiga al grupo para poderlo revisar entre todos. ¿Qué podemos apoyar en áreas de aprendizaje en este grupo? Así es que se pueden ir a los grupos y van a tener su discusión, van a hablar y luego que alguien tome nota y regresan a la sala principal para poder compartir con todos. Gracias, Eli. Entonces vamos a ir a los salones, como dijo Eli, y tenemos dos, uno para inglés y uno para español. Si usted se siente cómodo en cualquiera de los dos idiomas, puede tomar el grupo que quiera. No han sido asignados, lo haré en un momento. Tienen que hacer clic para poder ir a ese grupo. Vamos a tener 10 minutos, porque ya se nos está terminando el tiempo, 10 minutos, y un minuto antes de terminar se van a recibir ese aviso y luego vamos a tener unos minutos para que cada grupo comparta. Ahorita voy a abrir los grupos
Si hacen clic en el salón, en la parte inferior, van a poder ingresar al grupo de español o de inglés. Si tienen algún problema, me avisan y yo los puedo asignar. Vamos pues, cada quien a su grupo, los de español a español y los de inglés a inglés. Y si se siente como en cualquiera de los dos idiomas, usted escoge. Heck, is it working? Should be. I can see that some people are going in. Okay. Veo Is que anyone ya able to get algunos into the están groups? yendo a los grupos. ¿Se pueden ir a su grupo? I'm not, but it may be because I'm sharing my screen. Yo no puedo, pero no sé si sea porque Does estoy everyone work out how to do compartiendo it to go? mi It looks pantalla. slightly different from me because I'm hosting it. Lo veo un poco distinto porque yo soy host. What were the instructions again? Maybe one. Quizás, Rebeca, solo para orientar, en la línea de abajo hay 3 puntitos, en español dice más. Si le dan en más, les va a aparecer una pantalla que dice grupo en inglés y grupo en español. Pueden escoger el grupo que les sea más fácil. Gracias. Thank you so much, Nora. Gracias, It Zuli. just says English. Yes. Thank you. Yep, looks like everyone's moving. Just assigning a few. Bien, si tienen algún I can tell. problema Not en sure. irse a alguna de las dos salas, nos avisan, por favor. That was definitely too short. Bienvenidos de regreso. Eso fue muy corto, pero tenemos el resto del año para poder encontrar formas de seguir hablando de este tema y Rebeca va a compartir más formas en las que podemos trabajar con este grupo de transición. Entonces vamos a continuar. Espero que esto haya estimulado su pensamiento. Estaba pensando en todas las diferentes tipos de audiencia que tenemos con donantes. Es importante que podamos expandir nuestra conversación. De parte del grupo de español, solo tenemos 2 grupos. Del grupo de español quisieran compartir unos puntos. Si pudieran, por favor, responder la segunda pregunta. Los puntos que discutieron, por favor. Voy a tomar la palabra. Si hay algo, por favor, los compañeros pueden apoyar. Discutimos un poquito respecto a cómo, respecto a las experiencias y tuvimos la fortuna de tener a un integrante que es egresado del sistema y ahora tiene una organización. Y él nos hablaba de la importancia de hablar de la experiencia, desde la experiencia que ellos han pasado y cómo es importante ver la diferencia entre la institución y la salida. Y algo muy importante también que hablaba es respecto a cómo debemos fortalecer a las familias sin restarle la importancia de que no son capaces de cuidar a sus hijos. Para hablar con los donantes de que si invertimos en la familia, va a ser mucho más fácil que ellos tengan las capacidades para cuidar a sus hijos.
Y de los puntos que les gustaría profundizar un poco más es sobre cómo tener las estrategias o los mensajes claves para que los donantes tengan esa flexibilidad para poder apoyar a las instituciones en el cambio. Excellent. Sounds like a good beginning of a discussion. Excelente, suena que estaban discutiendo algo muy bueno. Del otro grupo, ¿alguien quiere compartir 1 o 2 puntos? I know we didn't assign anyone. Sé que no asignamos a nadie. Someone brave. ¿Alguien valiente? Anju, would you be willing to share the point that you made? Undu, ¿podría compartir el punto que nos dijo? Hi, thanks, Ellie. Gracias, I Eli. that 10 minutes was really short Creo time que 10 because, minutos so much to share and fue listen, muy no? poco, había mucho que So what compartir, we mucho que shared in our escuchar. group was Lo que about, compartimos en nuestro grupo the fue things which really worked was about, as que Sandy lo has que shared about the political will, funciona, como Zuli lo and dijo, how la we can voluntad engage política donors, y cómo podemos involucrar a los understanding their donantes motivation, a the entender su history of why they are motivación, doing what la historia de they're por qué doing, ellos están and haciendo lo also que están at the same haciendo time y al mismo engaging tiempo the donors in the process. también What did not comprometer a work, los donantes, which we shared involucrarlos in en our el group, was proceso. about Lo que compartimos en that el it grupo becomes fue difficult when the donor sobre is ready, que when there is qué es, more qué engagement es lo with difícil donors, but at the cuando same el time, donante ya está the comprometido. directors who are operating Los the orphanages and directores or children's homes, que están they are not in the administrando same los page. orfanatos no están en la misma Their página. motivation factors, it could be if they are corrupt, Hay diferentes then it factores de becomes very difficult. motivación, And entonces there are the ahí se influence vuelve too. difícil. Esto So también that was influencia al donante which did not work. y eso So I hace que think there no were a lot funcione. to be shared, Hay Sully shared mucho que just now. It's compartir, como about, I think, Zuli the dijo, engagement of es caregivers, sobre cómo how we mantener can engage involucrados a directly with los the que están donors proporcionando el or the cuidado directors, familiar. sharing the long-lasting impact Cómo hacemos que los directores también that compartan el impacto con los quickly donantes. discussed Eso here. fue lo que Thanks. discutimos rápidamente en el equipo. Wow, Gracias. well done for Wow, muy calling bien. out. Thank you. Muy bien. Yo So acabo I de think decirte, no estabas lista y lo hiciste muy need to bien. continue this discussion. Entonces, debemos, We creo que do todos want están to de acuerdo en invite que just debemos a couple seguir of, hablando de esto. Quería resources compartir that, solo un par de are recursos available más now. que están Brian, disponibles could you ahora. unmute? This is a Brian, very helpful ¿podrías, resource, that por Brian favor, created compartir? and, Este es un recurso came muy out. útil And que just tell Brian us nos what's in compartió. this ¿Podrías, por resource? favor, decirnos qué incluye este recurso? Thank Sí, you, claro. Ellie, and hi, everyone. Gracias, Eli. The Hola a Transitioning todos. Donors Guidebook really Esta focused guía on para answering this core transición, question, para which is donantes de what are the transición, biggest reasons es that importante. organizations Una de las slowly razones transition importantes or aren't en las or que feel las stuck organizaciones no is están getting buy-in, transicionando o especially from their donors se sienten atascadas, es to the especialmente family-based por care. los And so this donantes. book was written to answer that question. Este It libro se actually hizo came para from responder a interviewing estas preguntas. organizations that Yo successfully entrevisté a transitioned, diferentes asking them organizaciones questions que ya about hicieron la what worked, transición what con didn't, éxito what do you wish you y knew, what are the les things hice that preguntas como, ¿qué te you hubiera gustado saber know antes? now that you want to ¿Qué communicate? sabes ahora And que so what we quisieras did is we comunicar a distilled los all of demás? those answers and Entonces, ideas, recopilamos and in todas effect, I would esas say these are respuestas, todas esas family ideas transition Sherpas who already went this para journey ahead of us, as they esta just brought all transición a cuidado their familiar. good thoughts and thinking together, Yo apunté distilled it into todas sus 5 key buenas steps. ideas. Pensando And what juntos, you'll colocamos see is 5 there's a pasos logical clave path también. to Vamos a ver preparing que hay yourself un to talk camino with para poder donors about prepararse transition y hablarle a and los preparing donantes de now. la What's the transición y messaging to prepararse use? What ahora. are some of the key themes to ¿Cuál es el use? mensaje que quieren Being dar? able to ¿Cuáles son los segment and puntos segment your clave? messaging to your Para donors que appropriately. So cuando you're hablen con sus able to donantes el connect. mensaje sea el And doing apropiado y that, se as you puedan already heard comunicar Ellie de la talk about mejor with forma. empathy. So Él the ya habló de importance la of being able to empatía, que es segment and know importante, how to message the right donors y es importante saber with qué the right messages. mensajes So as you're darles bringing a them los along the donantes, journey, darles el meet them where mensaje they're at. correcto And then you'll y move into saber en being dónde able to están share ellos stories y and poder how you compartir can share impact historias, stories, both small historias de wins and big impacto wins, que se to puedan help compartir fuel and para que enable your ayude donors
a los donantes y los motive. Decirles, esto está funcionando, estamos progresando. La transición es un proceso que continúa, va en progreso, no sucede en un mes o en 6 meses, usualmente pasa hasta en 3 años. Incluso algunas organizaciones me dijeron que les tomó 10 años. Como el trabajo está cambiando, también se necesita cambiar el curso de acción, porque estamos ayudando a la familia, estamos ayudando a fortalecer la familia. Entonces, cuando le pidan a los donantes, deben mencionar que todo debe cambiar, siempre está cambiando. Y diferentes planes también. Esas son las 5 puntos clave. Y quiero agradecer a Keithel porque sigue haciendo esta investigación. Quiero agradecer a las organizaciones que me ayudaron a hacer esto. Gracias, Eli. Muchas gracias por crear este recurso. Para los que no están familiarizados, vamos a colocar el enlace en el chat para que puedan utilizar este recurso y poder ayudar a los donantes a comprometerse. Y ahora tenemos 2 recursos más. También coloqué toda esta información en el chat. En la izquierda pueden ver un recurso de Faith in Action. Nos ayuda mucho a saber las limitaciones de los orfanatos, cómo ayuda a los niños cuando están siendo cuidados por sus familias. También tenemos historias. Todo esto es gratis, está disponible en nuestra página web. Tenemos la página web de transición a cuidado familiar. Y también tenemos casos de estudio que pueden ayudarle a su organización. Muchos de estos recursos están disponibles en inglés, francés y español. También el manual de guía. Y también tenemos un recurso de cuidado a huérfanos. Tenemos también historias de cuidado familiar. Si esto le ayuda a ustedes y su organización, nos hace muy felices compartir esto, compartir más información, gráficas, todo lo que ustedes necesiten. Los recursos de Faith in Action también ayudan a tener más audiencia cristiana, si eso les ayuda. Muchas gracias por su tiempo, Rebeca. Yo sé que nos pasamos un par de minutos, lo siento. Pero muchas gracias a todos por su tiempo. Thank you, Ellie. Thank you, Muchas Allison. Thank you, gracias. Sandy. It has been a really great event. Muchas gracias. Ha sido un gran evento. Todos han compartido bastante. Lamento que no hayamos tenido mucho tiempo en los grupos de discusión, pero es algo que nos está ayudando a dar un paso más adelante y podemos tener más conversaciones más adelante sobre estos temas. Para concluir, quisiera llamar su atención hacia lo que colocamos en el chat. Si no son parte todavía del grupo de transición, pueden unirse a la plataforma. Colocamos el enlace. Nos encantaría que se unieran a la plataforma. Es gratis. Ahí colocamos el enlace en el chat. Pueden ingresar. Una vez que ya ingresaron, pueden ver información de los grupos de transición. Pueden unirse al grupo que sea de interés para ustedes. Y también una vez se unan, pueden recibir notificaciones mías o de cualquiera que está en esta llamada. Son bienvenidos. Si quieren apoyar en la transición o quieren aprender sobre la transición, esta es una muy buena comunidad para aprender. Estamos también siempre generando más trabajo. Este grupo ya tiene diferentes enlaces de conversaciones. Lo llamamos herramientas de marcos. Tenemos diferentes herramientas para poder usar con los donantes y con socios
que también podrían estar pensando en las implicaciones financieras. Tenemos diferentes herramientas que pueden ayudarlos a tener más información financiera de cuánto les va a costar esta transición. Sabemos que hay un pico. Es importante entender este pico. Debemos saber cómo impacta la transición en también esta financiación. Es importante saber información del presupuesto y estos picos para hablar con los donantes. Toda esta información está en los enlaces. También tenemos modelos de transición. Esa herramienta es la gráfica que mostró Eli al principio. Esta es una herramienta muy técnica que nos está ayudando a los profesionales y nos va a ayudar bastante con los donantes, con los directores, para poder trabajar en la estrategia. También el recurso que mencionó Brian, las historias también nos están ayudando bastante para poder mostrar cómo entender a los donantes, saber cuál estrategia utilizar. Y por último, también coloqué otro enlace en donde pueden encontrar todas las herramientas y recursos de Faith in Practice sobre este tema de transición. Están los casos de estudio. Es un gran espacio. Si quieren saber más de esta área, tenemos bastantes recursos que les pueden ayudar. Los estoy invitando a que se unan a los grupos de transición. Son bienvenidos. Pueden utilizar este espacio para escribir más ideas que se generaron hoy. Tal vez pueden escribir más sobre esta pregunta. ¿Qué más se puede hacer para incentivar la comunicación con los donantes? ¿Qué más podemos hacer? Pueden escribir más ideas. Podemos crear una nueva discusión. Y también a partir de este plan podemos seguir adelante y podemos hablar de nuestras prioridades, en dónde debemos poner más interés. Entonces, por favor, escriban ahí todas las ideas que tienen. Vamos a terminar ahora. Gracias por su paciencia y por facilitar la conversación. Gracias por todo. Gracias a todos por su participación. Vamos a querer tener más conversaciones de estos temas. Son críticos para tener mejores prácticas. Es importante para que sea exitosa esta transición a cuidado familiar y mandar a los niños de regreso a su familia. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo en cada uno en sus países, en sus organizaciones. Todos ustedes están colaborando a su forma. Gracias a todos, que tengan una buena mañana, buen día, buena noche y espero poder verlos en nuestro siguiente curso. Muchas gracias.